Queridos hermanos y hermanas, hoy escuchamos la invitación del Señor a entrar a trabajar en su viña, no dejando nuestra profesión y nuestros roles actuales, sino llevando un corazón que pertenece a Dios, justamente allí donde vivimos y trabajamos. Somos como hijos amados, a quienes el Padre convoca a participar en su designio, un designio que no busca la propia gloria, sino que hace brotar la vida en medio del mundo. La viña del Señor es la familia humana, todos los hombres y mujeres de la tierra. Y trabajar en esa viña significa contribuir a que la vida sea defendida, la verdad resplandezca, la justicia se cumpla, la paz se siembre, la gracia sea acogida y todo se realice en el amor. En lo más hondo de cada uno, Dios susurra: Hijo, Gea, ven y trabaja en la viña de tu Padre. No necesitas cambiar de nombre ni abandonar tu mesa de trabajo. Solo deja que tu corazón pertenezca a la luz del Padre. El Padre del cielo no nos pide que dejemos de ser comerciantes para ser sus obreros. ¿Quién es comerciante? Que siga haciéndolo, pero con corazón recto y conciencia limpia. ¿Quién es médico? Que siga curando, pero respetando la vida desde su comienzo hasta su término, reconociendo en cada paciente el rostro de Cristo sufriente. ¿Quién conduce? ¿Quién transporta? Que siga al volante, pero llevando paz a los caminos, sabiendo ceder, protegiendo la vida propia y ajena. ¿Quién es padre o madre? Que lo siga haciendo, pero educando en la verdad y en el amor, en la justicia y la piedad, para que el hogar se vuelva una pequeña viña donde maduran racimos de ternura. Trabajar en la viña del Señor no es cambiar de oficio, sino cambiar el corazón. No es huir del mundo, sino fermentar el mundo con el Evangelio. Porque en la fábrica y la oficina, en el hospital y la escuela, en las calles y entre el tráfico, allí mismo el Señor espera corazones que le pertenezcan. Ser obrero de la viña significa cumplir las tareas de siempre, pero con rasgos que convierten el trabajo en liturgia de la vida. Ante todo, custodiar y promover la vida, desde la palabra hasta la obra. Luego, amar la verdad, para que la verdad libere el alma, como nos recuerda el evangelista que la verdad nos hace libres. Después, vivir la justicia, dando a cada uno lo que le corresponde, sin torcer el derecho por interés propio. A continuación, sembrar la paz, sofocando la violencia desde el pensamiento y la lengua, construyendo reconciliación donde hubo ruptura. O demás, abrirse a la gracia, sabiendo que todo fruto es don del cielo y no solo producto de nuestras fuerzas. Y por último, hacer todas las cosas por amor, porque sin amor todo se reduce a un ruido vacío. Imaginen, hermanos, si cada mañana al llegar al trabajo susurráramos al Señor: entro en tu viña. Entonces cada cojeo, cada llamada, cada decisión financiera, cada receta médica, cada viaje por la carretera, cada comida en familia, todo se convertiría en sarmientos, cuidados con esmero. Y cuando estos 6 rasgos, vida, verdad, justicia, paz, gracia y amor, empapan el ritmo cotidiano, podemos decir en conciencia: mi trabajo se ha vuelto trabajo en la viña del Señor. Cuando proteges al pequeño y sostienes al anciano, cuando rechazas un contrato injusto, cuando pides perdón primero para sanar una grieta,
cuando te arrodillas en la reconciliación para abrirte al perdón y cuando haces todo no por vanagloria, sino por amor a Dios y al prójimo, entonces, justo donde estás, la viña del Señor reverdece. Alguien preguntará, ¿qué debo hacer para ser obrero del Señor? Empieza por lo pequeño. Una llamada para saber de alguien, un gracias sincero. Una decisión que rehúsa la mentira. Una hora de oración en mitad de la jornada. Una comida familiar sin pantallas. Un apretón de manos que perdona después del enojo. En la parcela de tu vida, ara tu conciencia, riégala con la palabra. Arranca la mala hierba del egoísmo y siembra semillas de entrega. Hermanos y hermanas, el Señor nos habla con la imagen de dos hijos. Uno dice sí y no va. Otro al principio dice no y después va. Lo que Él desea no son solo sí hermosos, sino manos que se levantan, pies que caminan y un corazón que se pone en marcha. Y si alguna vez dijimos no por cansancio, miedo o egoísmo, todavía es tiempo de volver y decir sí con obras. La invitación de Dios no es imposición, es la de un padre manso que conoce a sus hijos, sabe de nuestra fragilidad y, aún así, nos confía su trabajo porque cree en nosotros. No nos pide dejar la profesión, sino dejar el pecado. No nos pide abandonar el mundo, sino renunciar al espíritu mundano. No nos pide desatender la familia, sino abandonar la indiferencia para amar hasta el extremo. Hagamos de este día un nuevo comienzo, entrar al lugar de trabajo como quien entra en una parcela de vid. Encender el ordenador como quien abre un surco, firmar un contrato como atar una guía de sarmiento, prescribir una medicina como entablillar una rama herida, abrazar a un hijo como dar sombra a un racimo. Así, día tras día, la viña del Señor dejará de ser una metáfora lejana y se volverá el espacio real de nuestra vida. Entonces llegarán frutos dulces, una mirada pacífica, un sueño apacible, relaciones sanadas, un trabajo con sentido y, sobre todo, un corazón que se sabe amado por el Padre y enviado. Que el Espíritu Santo encienda en nosotros un fuego que haga diligentes las manos, limpios los ojos, verás la palabra y perseverante el amor, para que donde estemos, allí la viña del Señor sea cuidada y de fruto abundante. Queridos hermanos y hermanas, en el camino de crecimiento de la persona humana hay etapas psicológicas muy claras cuando aún es pequeño. Muchas veces solo sabe decir no como una forma de afirmar su propio yo, de separarse para buscar una identidad propia. Al crecer un poco más, aparecen fases de resistencia, de rechazo a las reglas, de desagrado por los marcos, de no querer obedecer. Todo eso, considerado como fenómeno del desarrollo, es normal con el paso del tiempo. Pero llega un momento en que una persona sabe abrir el corazón para decir sí ante las propuestas sanas. Ya no se enfrenta a lo bueno, ya no se opone a lo recto, sabe apreciar lo que es justo. Ese es un signo de madurez. La madurez no consiste en no decir nunca no, sino en saber decir no al mal y sí al bien. No es aplastar la personalidad, sino dejar que la propia libertad se adhiera a la verdad y al amor. Cuando alguien acoge las propuestas bellas de la vida, ya no las niega sin motivo, no discute con lo recto, sino que acepta porque comprende su valor.
su sentido y su razón de ser, entonces esa persona ha crecido. Un corazón maduro es un corazón que sabe abrirse en el momento oportuno, abre la puerta para que entre la verdad, para que se afiance la justicia, para que resplandezca la bondad y para que la gracia obre en lo más hondo del ser. Queridos hermanos y hermanas, la propuesta de Jesucristo siempre aporta beneficios en clave de madurez humana, porque Él nos enseña a decir un sí vigoroso a todo lo bueno de la vida. Cuando aprendemos a decir sí a la verdad, sí a la persona justa, sí a los hábitos sanos, sí a los marcos que hacen florecer el alma, avanzamos con paso firme. La invitación del Señor no nos convierte en autómatas que solo obedecen. Por el contrario, despierta en nosotros la libertad verdadera, libertad para amar, para elegir el bien, para entregarnos por la vida y la paz. A veces, por instinto de defensa o por heridas del pasado, reaccionamos con un no precipitado, pero Dios, paciente, se queda a la puerta del corazón, llama suavemente, no obliga, espera que escuchemos. Si nos detenemos, respiramos hondo, nos sentamos y discernimos, descubriremos que hay no necesarios para proteger el alma de la tentación, y hay sí necesarios para que el alma crezca en la luz. Este es el arte del discernimiento, saber elegir lo que pertenece a Dios y rechazar lo que nos aleja de Él. Por eso es muy peligroso decir sí o no sin una reflexión previa. No digas no cuando el corazón esté encendido de ira, porque el enojo enturbia la conciencia. Tampoco digas sí cuando estés desbordado de euforia, porque la emoción elevada puede ocultar las consecuencias. Aprendamos a filtrar nuestros sí y nuestros no, de modo que cada decisión tenga el sustento de una consideración serena. Lleva tus decisiones a la oración, preséntalas ante el Señor. Pregúntate, ¿esta decisión protege la vida? ¿Sirve a la verdad? ¿Es justa con todos? ¿Construye la paz? ¿Abre el alma a la gracia? ¿Se realiza en el amor? Si supera estas 6 preguntas, el corazón encontrará la paz. Para los jóvenes, esto es aún más urgente cuando el yo busca su lugar y la opinión propia quiere afirmarse. Es fácil decir no como un reflejo, pero la persona sabia sabe detenerse, consultar, escuchar a quienes han madurado y ponderar las consecuencias a largo plazo. Y para el adulto, la tentación no es menos sutil. Puede ser la connivencia con pequeñas injusticias, el cansancio ante las leyes buenas, la evasión de la disciplina espiritual. Cuando alguien ya mayor sigue discutiendo con lo que es bueno, permanece en la indefinición sobre lo que quiere y no tiene rumbo, ese es un signo de que necesita volver a la fuente, dejar que la palabra ilumine, que los sacramentos sanen, que la comunidad sostenga. Queridos hermanos y hermanas, Jesús nos cuenta la imagen de 2 hijos. Uno dice no y después va. Otro dice sí y al final no va. Nos reconocemos, en ambos hay días en que rechazamos la gracia, pero la misericordia nos trae de regreso. Y hay días en que prometemos hermosamente, pero los pies no se mueven. Lo que Dios desea de nosotros es un sí sincero que vaya acompañado de obras. Un corazón coherente entre lo que dice y lo que hace. El ideal es llegar a ser el hijo que dice sí desde el comienzo
el hágase que el corazón de Cristo vivió plenamente a lo largo de toda su vida. Y el hágase de María que resuena como una nota purísima de libertad filial. ¿Cómo avanzar hacia esa coherencia? Con pasos pequeños y firmes, reservar cada día un tiempo de silencio para el examen del corazón. Adquirir la costumbre de preguntar al Señor antes de las decisiones importantes. Buscar un guía espiritual o una persona sabia para contrastar. Entrenar la disciplina interior mediante la oración constante. La recepción seria de los sacramentos y la fidelidad a los propósitos santos. Recuerda, un sí santo de hoy se prepara con muchos sí pequeños. De ayer sí a la verdad en vez de excusarnos. Sí al tiempo de oración en lugar de dejarnos vencer por el cansancio. Sí al dominio de los afectos en vez de la explosión. Sí al pedir perdón en lugar de la terquedad. Cuando el corazón aprende a filtrar las emociones, a mirarse a la luz de la palabra y a dejarse guiar por el Espíritu, nuestro sí se convierte en tierra buena que hace brotar frutos, y nuestro no, cuando se pronuncia ante el mal, se vuelve una valla que protege la viña del alma. Entonces, la disciplina ya no es cadena, sino armazón donde florece la libertad. La ley ya no es carga, sino riel, por donde el tren de nuestra vida llega al puerto de la paz. La autoridad legítima deja de ser un enemigo al que resistir, para convertirse en la mano que nos guía a la madurez. Queridos hermanos y hermanas, no temamos revisar nuestros sí y nuestros no. Si hemos dicho no al bien, tengamos el valor de volver y obrar correctamente. Si hemos dicho un sí superficial y lo hemos dejado a medias, recomencemos con una fidelidad pequeña y concreta. Dios no se cansa de nosotros, solo espera una señal de conversión, un paso de retorno. Cada día, si le ofrecemos al Señor un sí de verdad, aunque pequeño, Él lo utilizará para tender un puente nuevo, que una nuestra debilidad con su fortaleza. Queridos hermanos y hermanas, la parábola se detiene en 2 hijos, pero en el corazón de la iglesia reconocemos a un tercer hijo, aquel que dijo sí desde el principio hasta la cruz. Ese hijo es Jesús, y junto a Él está María, la que pronunció su sí y lo conservó íntegro toda su vida. En ellos aprendemos que decir sí es un camino que tiene un precio, pero es el precio del amor que conduce a la vida plena. Decir sí a Dios no es un impulso pasajero, sino una alianza perseverante entre nuestro corazón y su voluntad santa. Jesús dijo sí en toda circunstancia. Cuando fue aclamado, siguió diciendo sí a la humildad. Cuando fue rechazado, dijo sí a la fidelidad. Cuando cargó la cruz, dijo sí hasta el último aliento. María, desde su hágase en Nazaret hasta el pie de la cruz, custodió un consentimiento profundo a Dios, no porque todo fuera fácil, sino porque el amor es más fuerte que el miedo. Queridos hermanos y hermanas, sabemos que decir sí de verdad no es fácil. Cuesta decir sí a la familia cuando el cansancio nos cierra las puertas. Cuesta decir sí a la fidelidad cuando la tentación se cuela. Cuesta decir sí a la puntualidad cuando el hábito nos arrastra. Cuesta decir sí a la honradez cuando el beneficio inmediato nos seduce. Cuesta decir sí a la voluntad de Dios cuando nos lleva por caminos que no esperábamos. Pero precisamente ahí, en esa dificultad, nuestra libertad se santifica, y en ese precio el amor se purifica,
El amor verdadero siempre paga un precio, el de la autodisciplina, del sacrificio, de la paciencia, de soportar incomprensiones. Y tantas veces el precio de lágrimas silenciosas. Jesús pagó con la cruz, María pagó con el corazón traspasado. Si el Hijo de Dios abrazó ese precio por nosotros, ¿no valdrá la pena el pequeño precio que pagamos cada día? Un poco de renuncia, un poco de pérdida, un poco de humildad, un poco de anonadamiento. Tengan confianza, vale la pena. Cada sí pequeño que ofrecemos, aunque escondido y desconocido, se vuelve un grano de uva maduro en la viña del Señor. Cada vez que elegimos la verdad sobre la mentira, la fidelidad sobre la traición, la mansedumbre sobre la violencia, el servicio sobre el ego, entonces, justo allí, la gloria de Dios irrumpe en el mundo. Alguien se pregunta, he dicho no, he tenido días de abandono, de traicionar mis ideales, de correr tras lo fácil. Dios aún lo recuerda. La buena noticia es esta: Dios no se queda atado al pasado cuando regresamos, no lleva una contabilidad minuciosa para atormentarnos. Toma nuestro presente y pregunta, ¿quieres decir sí ahora? Lo que alegra a Dios no es que nunca caigamos, sino que después de cada caída nos levantemos y le ofrezcamos un sí nuevo, sincero y humilde. Aunque ayer fue no, hoy puede ser sí. Aunque un tiempo dimos la espalda, ahora podemos abrir el corazón. La gracia de Dios siempre se adelanta, nos alza, enjuga las lágrimas y pone de nuevo en nuestros labios el hágase como un canto de esperanza. No teman pagar el precio del bien. No hay amor sin sacrificio. No hay fidelidad sin entrenamiento. No hay justicia sin renuncia. No hay voluntad de Dios sin abandono confiado. Cuando decimos sí a la familia, sí a la fidelidad, sí a la puntualidad, sí a la honradez, sí a la voluntad de Dios, estamos escribiendo una página del Evangelio con nuestra propia vida. Tal vez habrá perdidos, malentendidos y noches silenciosas, pero la paz interior prevalecerá y los frutos perdurables llegarán, porque Dios no desperdicia ni una gota de sudor derramada por amor. Si alguna vez se extraviaron, no se desesperen. Miren la cruz allí. Jesús transforma el no se puede humano en el sí se puede de Dios. Corran a María en su corazón. El hágase jamás se apaga y siempre acoge a los hijos que quieren recomenzar. Hoy, ahora mismo, podemos decir juntos, sí Señor, yo quiero, coloca en mí un corazón firme, enséñame a amar hasta el extremo. Y mañana, cuando toque elegir entre lo fácil y la verdad, entre el interés y la justicia, entre el brillo y la fidelidad, recordaremos la promesa de hoy y permaneceremos firmes. Imaginen que cada uno de nosotros se convirtiera en ese tercer hijo como Jesús. Un hijo que siempre dice sí. La familia sería más cálida, el trabajo más limpio, la sociedad más mansa y la iglesia más luminosa. La viña del Señor florecerá por todos los caminos, porque donde alguien dice sí a Dios, allí un brote de vida surge en la tierra reseca. Y al final del camino, esos sí escondidos coronarán nuestra frente como un himno ofrecido a aquel que nos amó primero. Queridos hermanos y hermanas, oremos juntos. Señor Jesús, Hijo eterno del Padre, enséñanos tú, hágase, danos coraje para pagar el precio del amor,
fidelidad en la prueba y mansedumbre en la oposición. Haz que cada sí pequeño de hoy sea semilla de paz y de vida para mañana. María, corazón del hágase incansable, cobija nuestro camino de obediencia y perseverancia. Espíritu Santo, enciende en nosotros tu fuego para que en toda circunstancia sepamos decir: aquí estoy.